Parto dándoles las buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema la metodología de simulación clínica como herramienta para favorecer la salud mental. Las docentes que impartirán la presente sesión son Patricia Rojas, psicóloga clínica, magíster en gestión de salud de la Universidad del Desarrollo, diplomada en bioética fundamental y clínica de la Pontificia Universidad Católica, diplomada en docencia universitaria en ciencias de la salud de la Universidad Finisterrae y evaluadora del Sistema Nacional de Prestadores de Salud. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Medicina de la Universidad Finisterrae, donde lidera la línea de comunicación y relación clínica. Por otro lado, tenemos a Claudia Morales, enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en educación médica, Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en gestión de talento, Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomada en docencia basada en simulación clínica. Más de 25 años de experiencia laboral en empresas privadas como en instituciones públicas, en materias asistenciales, coordinación de servicios clínicos, gestión de las personas y educación. Docente universitaria desde el año 2010 en la Universidad Finisterrae y desde 2017 en la Pontificia Universidad Católica de Chile. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de las docentes. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo donde será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Entrenamiento en la Simulación Clínica para Profesionales de la Salud, que tendrá sus sesiones en vivo los días 18 y 19 de noviembre. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser idealmente profesional de la salud mental o estudiante de último año, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los invito a participar hasta el final y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitados a nuestra página web, en donde están todos los seminarios que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos así si es de su interés, y también se subirá la charla de hoy en www.dipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación en este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Patricia y Claudia para que inicien la exposición del día de hoy. Gracias, María Jesús. Bueno, un saludo a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, con Patricia, y querer compartir lo que nosotros queremos contarles. La sesión de hoy día la programamos de una manera, primero voy a contarles yo algunos elementos sobre la simulación en general, y cómo se inserta en los profesionales de la salud, y luego Patricia, que es psicóloga, les va a ir les va a un poco a dar algunos esbozos de cómo, cómo la simulación puede ser utilizada en la área de la psicología, y tanto como pregrado, posgrado, es para trabajar diferentes áreas de la salud mental. Así que voy a compartir mi presentación. Pati, ¿tú quieres decir algo antes de que me ponga a hablar? No, darle la bienvenida y esperar, ¿cierto?, que este ratito que vamos a estar juntos se lleven una idea de lo que es la simulación clínica y cómo los psicólogos podemos aportar desde distintas áreas, ¿cierto?, a utilizar esta herramienta y también acompañar a otros en el aprendizaje basado en esta herramienta. Así que bienvenidos y bienvenidas. Ya. Ok, voy a dar la plática. Yo quizás las preguntas al final, para que podamos contestar y todos puedan tener, digamos, el tiempo suficiente para contestar. Así que vayan anotando las dudas, para que no interrumpamos, no perdamos tiempo, ¿sí? Entonces, el título de nuestra presentación y de lo que nosotros queremos hablar con ustedes, digamos, le puse simulación clínica como herramienta metodológica para favorecer la salud mental. Porque principalmente nosotros nos hemos dado cuenta que esta herramienta nos ha permitido trabajar con los profesionales de la salud y también con los alumnos que están en formación, a llegar a ciertos elementos que no se llegan con la educación tradicional, ¿sí? Bueno, lo vamos a ir conversando, pero lo habitual y como lo más tradicional
es que uno se imagine el tema de la simulación con los simuladores y el masaje cardíaco y esas cosas como más bien técnicas, pero el gran valor de la simulación está más bien puesto, si bien es cierto en cosas como habilidades técnicas, el tema que tiene mayor impacto tiene que ver con lo no técnico. ¿Sí? Es decir, que nosotros las mal llamadas o que la gente los reconoce con mayor más conocido, más universal, las llamadas habilidades blandas, ¿sí? A mí me interesa mucho hacer este curso, me interesa mucho darlo porque creo que en nuestro país, principalmente en Chile, todavía los psicólogos todavía no han tomado el papel tan activo en la simulación como quisiésemos, ¿sí? Probablemente por diferentes razones, porque la verdad que son muy necesarios y son muy, su rol es muy contribuyente al cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Entonces, en este sentido, el personal de la salud, y gracias a la pandemia, digamos, probablemente se destaparon muchas cosas que ocurren de mucho tiempo y que tienen que ver con la salud mental tanto de los trabajadores, y no solo los pacientes, sino que también de los trabajadores. Así que voy a parar en esta letanía y voy a ir a lo que nos corresponde. Entonces, el propósito de esta presentación mía es que podamos comprender algunas bases teóricas de dónde se fundamenta el uso de la metodología de simulación, porque es una metodología para entrenar profesionales de la salud y su participación en lo que es la salud mental. Cómo nosotros podemos intervenir o que sea un granito más a la salud mental de los profesionales de la salud. Entonces, mi ruta hoy día va a ser, vamos a la introducción que ya conversamos, un poco de definiciones, un poco contexto general y historia de dónde viene de la simulación, un poco para entender cómo, por qué se utiliza y dónde se utiliza, el propósito, los tipos de simulación, modelos y teorías y el ámbito de acción, en el ámbito de acción donde nosotros hemos en Chile desarrollado y a nivel mundial, y las conclusiones. Entonces, lo primero que uno piensa en la simulación, y ahí después me contarán si deberían tener alguna imagen, pero la Real Academia, la Real Academia Española la define como simular, más que simulación, simular representa algo fingiendo, imitando lo que no es, ¿ya? Entonces cuando nos vamos a algo más específico, que es una organización que se dedica a la simulación, la define como una técnica, ¿sí? O una herramienta o una metodología, donde lo que se realiza es utilizar una situación, un ambiente creado que nos permita a las personas puedan experimentar esta situación, por un lado, y a través de esta situación poder practicar en los casos más sencillos, entender, probar situaciones nuevas y la comprensión también del grupo de actuar de personas, porque la verdad que es bien difícil conversar las situaciones de conflicto, de crisis, con solo conversarlas, sino que hay todos elementos que permiten la experiencia a poder lograr un aprendizaje sobre nuevas conductas. Entonces, finalmente lo que tiene importante esta definición es que es un ambiente creado, ¿sí? Y que representa, y que el objetivo principalmente es que las personas experimenten. Por eso para nosotros es muy importante un poco aclarar que, si bien es cierto, nosotros estamos haciendo un curso teórico para que ustedes vayan conociendo, para aquellos que se quieran desarrollar más en la simulación, lo experiencial es lo importante, ¿sí? O sea, lo teórico sin duda es la base de la simulación, pero esto tiene que venir acompañado de experimentación, ¿sí? Entonces, un poquito de historia. La simulación parte principalmente por la aviación. De hecho, probablemente a todos nos llame mucho más la atención, o sea más familiar pensar que los aviadores, ¿cierto? O los simuladores de vuelo,
¿sí? Entonces uno a veces cree que la simulación es bastante nueva, pero la verdad que así tal cual como se conoce es desde el año 1929, lo que hace mucho tiempo, y lo primero que hicieron fue un simulador de vuelo, ¿sí? Y en general, si nosotros hacemos un contexto, y después vinieron todos lo que son los simuladores de salud, digamos, que lo que imitaban era un paciente. En el contexto general, la simulación se utiliza principalmente para integrar conocimientos y habilidades complejas, lo que permite que la gente tenga una mayor retención. Es distinto cuando uno lee algo a cuando uno lo lee y lo practica. Claramente uno queda con el conocimiento mucho más firme que solamente con la lectura, ¿sí? Y por otro lado, cuando uno lo ve que esta es como la parte como técnica y como principalmente como una cosa más bien de procedimiento, también la simulación se puede utilizar a través que nos permite renovar procesos asistenciales y protocolos de la seguridad del paciente, de manera que uno pueda ensayar algo sin que exista daño, y eso es lo principal. Entonces, por ejemplo, en el cambio de un hospital a otro, han habido varios en Chile que son hospitales nuevos, que se han cambiado de un lugar a otro. Entonces, se hace como un preensayo, y eso se puede hacer con simuladores, ¿sí? Antes de hacerlo con pacientes. Este libro que les muestro acá, que es uno de los libros que hizo, es que marcan el mito en la simulación y en el mundo, en todo lo que es la salud. Este libro se llama Errores Humanos, y aquí es donde se publica y parte fuertemente la declaración de lo que es la seguridad de los pacientes. Cuando uno habla de error médico, no es que hable error de los médicos, sino que es el error que ocurre en relación a la atención de salud. Entonces, se midió, y entonces de igual manera como los aviadores se entrenan para no equivocarse, la área de la salud también debiera hacerlo. Entonces, este libro publicó cifras bastante interesantes y bastante alarmantes. Solamente les voy a compartir una, pero probablemente aquí dice mueren más personas por un error médico que por un accidente de vehículo. La verdad que los que tienen miedo a volar deberían tener más miedo a hospitalizarse que a subirse a un avión, porque de verdad la aviación es muy segura y tiene muchos protocolos de chequeo de seguridad. La gran diferencia es que si el piloto se equivoca, se cae el avión con él, pero en la salud el doctor no se muere, el médico ni la enfermera se muere, ¿ya? Entonces, aquí se establecen en este libro 4 principios que las organizaciones debieran hacer, y es por eso que nos parece que es algo que ya no tiene mucha discusión, que la simulación es para el entrenamiento de todos los nuevos funcionarios, que la simulación también sirve para resolver problemas, que sirve además para el manejo de crisis, ¿ya? Sobre todo en las situaciones nuevas. Bueno, venimos de una pandemia que no esperábamos y que claramente nunca dimensionamos hasta que estábamos con todos los pacientes, ¿sí? Y de la misma manera, no solo lo que es la atención de la patología como tal, es cómo después el personal de salud empezó a caer enfermo de su salud mental, digamos, ¿cierto? Por haber vivido esta crisis específica. Y bueno, yéndonos a lo técnico, procedimientos que son potenciales de riesgo y que tienen que estar entrenados de manera bastante frecuente para disminuir el error, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de simulación, inevitablemente habla del error, ¿sí? De trabajar con el error, ¿sí? Y utilizar el error como un elemento para el aprendizaje. Pero para mí también fuertemente, y es lo que me he dado cuenta estos años que me he dedicado a la simulación, es una tremenda herramienta para poder trabajar ciertos comportamientos y lo que principalmente se habla tanto, en los elementos de liderazgo, cuando tú no tienes buen modelaje, es muy difícil poder enseñar ser buen líder, cómo dirigir, cómo comunicarse. Hoy día son una necesidad en el personal de la salud. El entregar malas noticias en los alumnos de medicina, los médicos, en que tienen que tratar temas súper irrelevantes y de mucho
requerimientos de recursos emocionales para poder sobrellevar, ¿sí? Entonces, creo que hay una área que todavía no se desarrolla bien, y que claramente la área de la psicología tiene un tremendo trabajo que donde podría ingresar. Entonces, si nosotros preguntamos cuál es el propósito de la simulación, y esto lo dice Pam Jeffrey, que es una doctorada, es enfermera, pero ella se dedica full a la simulación. Integrar y aplicar el conocimiento, o sea, hoy día solo estar en la aula y después encontrarse con el paciente, y si uno tiene un centro de simulación, esto te permite acortar esta brecha, aplicar el conocimiento, ensayar habilidades. Por ejemplo, los enfermeros parten pinchando en abrazos de hule, digamos, y no a los pacientes como me tocó a mí, también en los partos, que a mí me tocó atender partos, sin haber tenido ningún entrenamiento, solamente estudio cognitivo y pensamiento crítico, que pareciera que todos debiéramos tenerlo, pero la verdad es que se entrena y se desarrolla. Activar el pensar en forma espontánea, ¿cierto? Esto de que salga rápidamente la toma de decisiones, la resolución de problemas ¿cómo se llama? En escenarios realísticos, entregar feedback. Qué importante entregar retroalimentación a las personas de manera que a través de la retroalimentación, que finalmente es una reflexión, te permita poder aprender y entender dentro de tus comportamientos qué es lo que tienes que cambiar. Y bueno, y sin duda, y los que fuimos educados, digamos, en otra época, ¿no?, de la simulación, el concepto de que entre con sangre o fortalecer el carácter a través de situaciones críticas, digamos, claramente eso ya no va. Está demostrado que no tiene buenos efectos en la educación, no favorece la educación, al contrario, que crea puros traumas, y la gente no aprende más. Esos profesores que reprueban a todo el mundo y que creen que son los más bacán, más bacán aquellos que reprueban a más gente, no, hoy día la mirada es distinta, ¿sí? Entonces es importante que tú puedas practicar algo en un ambiente seguro y no agresivo y donde no vas a producir daño a nadie, entonces no te preocupas de que puedes hacerle daño al paciente, ¿sí? O a un profesional, ¿sí? Entonces, porque probablemente todas las primeras veces uno se pone súper nervioso en todos los procedimientos, las entrevistas, cualquier cosa, y con pacientes reales es más complicado. Ahora, un poco para tener conceptos generales y entendamos de qué hablamos cuando hablamos de simulación, hay distintos tipos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos simuladores o maniquí que son de cuerpo, y esto es lo que uno finalmente, cuando uno tiene un maniquí de una parte, digamos, del cuerpo, eso es para entrenamiento de habilidad, no para ni comunicacional, ni toma de decisiones, habilidad pura. Están los pacientes estandarizados o simulados, que son actores, ¿sí? Y actores que uno les entrega el guión, y es muy recomendable, porque principalmente el actor después se convierte como en un docente chiquitito, un ayudante más, porque te ayuda también a dar la retroalimentación, te permite tener un feedback de parte de ellos, que cómo se sintieron como pacientes, ¿sí? Entonces uno le explica según puede ser patología, una patología del cuerpo, digamos, puede también ser algo, una entrevista de paciente que consulta en algo normal, entrega de información, etcétera, ¿sí? Uno define según el objetivo que quiere lograr. Está la simulación virtual, hoy día cada vez más es más común ver estos lentes de realidad virtual, lo que principalmente quisiéramos, una de las cosas dejarles hoy día, que más que la tecnología utilizada, lo que más importa es cómo uno diseñe el escenario para lograr los objetivos. Es decir, hay que estar súper claro en lo que uno quiere lograr, porque si no uno se entusiasma mucho con las tecnologías para poder hacerle distintas cosas a los alumnos, ¿ah? Y la simulación híbrida, como ven acá, si bien es cierto, ella es una actriz, digamos, en la parte de abajo es simulador, entonces es híbrido. Eso le permite, principalmente en África se utiliza mucho para entrenar a las parteras,
porque como hay poca atención profesional de los partos, entonces se enseñan a gente como no de la salud. ¿Ya? Entonces, tenemos esto según lo que uno quiera realizar, elige el simulador o el tipo de simulación que quiere realizar. ¿Sí? Entonces, van a escuchar también simulación de baja fidelidad cuando uno utiliza para entrenar técnicas, puede ser de baja compleja o también uno le llama práctica, pero es intermedia entre. Entonces, que es probablemente con un simulador de cuerpo entero, pero no es tan realístico. Y la alta fidelidad, y además le podemos sumar lo que es la crisis, el entrenamiento de crisis, se utiliza principalmente con simuladores de alta tecnología. Y aquí también uno puede poner el paciente estandarizado, porque finalmente un paciente que la situación es bastante real, tanto lo comunicacional. Ahora, claro, uno no puede en el actor hacer que se enferme de una arritmia, pero sí podemos, digamos, principalmente lo que son problemas comunicacionales o enfermedades de tipo cognitivo o emocional, pueden, el Parlamento puede dar perfectamente, ¿sí? Y lo otro que es muy recomendado para las instituciones de salud, pero no solo la salud, sino que las distintas organizaciones, que en el fondo se los voy a comentar más adelante, que en el mismo lugar de trabajo, in situ. Entonces uno podría también, podría evaluar una persona que va a trabajar en atender clientes o atender en una recepción, y uno puede crear un escenario de esa manera para poder ver cómo puede mostrar su competencia, ¿sí? Entonces la simulación in situ es la que está en el lugar. Entonces, es decir, aquí llevan el simulador o llevan al actor, ¿sí? Podría ser que les recordara los role-playing que se mencionaban antes. Es muy parecido, pero tiene hartos elementos que uno tiene que cumplir para que se pueda desarrollar con harto éxito. Entonces, no solo tiene que ver con cuán parecido el simulador es o el ambiente cuán real. Cuando hablamos de realismo, hay diferentes elementos, y esto solo se los voy a mencionar, pero para que entiendan que también uno trabaja con realismo psicológico, ¿cierto? Con el físico, que es el que sí se parece, o cuando funciona la sangre, o cuando escuchan latido cardíaco, sino que también la voz. ¿Sí? Es distinto cuando alguien pone a alguien llorando, ¿cierto? Que pone un elemento al escenario emocional, ¿sí? Y también la situación. Cuando uno hace una parada cardíaca o simula una muerte, también hay un elemento psicológico que uno tiene que trabajar cuando arma el escenario. Entonces, lo que les he hablado es un poco como a partido, ¿cierto? Y un poco como el equipamiento, ¿sí? Pero la simulación no es solo jugar. Lo peor que le pueden hacer a los simuladores cuando dicen los monos, cuando dicen tráeme los monos, préstame los monos, no sé qué. Porque detrás de esta metodología hay teorías y modelos, ¿sí? No es llegar y inventar una historia y jugar, sino que finalmente hay elementos que están demostrados que si uno los realiza, cumplen este objetivo, ¿sí? Y son beneficiosos para quienes se están entrenando. Entrenamiento tanto para el pregrado, digo yo, los que se van a formar como profesionales, y por otro lado también aquellos que, los que ya son profesionales y queremos trabajar tanto competencias nuevas o trabajar situaciones críticas y de conflicto, ¿sí? En la formación continua. Entonces, y sobre todo el trabajo en equipo, que en salud estamos bastante al debe en saber trabajar en equipo. Entonces, lo primero que tengo que hablarles es que uno habla de competencia. Cuando uno está en simulación, uno habla de competencia y principalmente, y para no dar, digamos, la gran lata, digamos, de la competencia, cuando hablamos de competencia, es decir, cuando uno habla de persona que es competente, habla que esta persona sabe, ¿cierto? Sabe, y tiene la habilidad para hacer algo, ¿cierto? Y también habla sobre la actitud, ¿cierto? Y lo valórico, porque las personas no somos solo técnicas. Y hoy día, más aún, hemos visto cómo interfiere en el proceso en el proceso de atención de pacientes, cómo interfiere
que puede ser alguien muy bueno técnicamente, pero es un desastre en términos de valores o de personalidad. Entonces, es el típico ejemplo del doctor que opera corazón, por ejemplo, y que es seco, pero nadie lo soporta. Nadie lo soporta. Entonces, nadie se comunica con él. Y se han generado de grandes errores, porque nadie le quiere decir que se está equivocando. ¿Sí? Entonces, entonces, cuando hablamos de simulación, la simulación lo que te permite es trabajar competencias, no solo una habilidad, no solo el conocimiento, no es una prueba teórica, no sabe, sino que queremos que nos muestre. Entonces, pareciera hablar de la pirámide de Miller, ¿cierto? Que en el fondo tú ves acá, la base es saber. Por tanto, cuando tú haces un escenario de simulación o cuando tú quieres trabajar con simulación, tiene que haber conocimiento. Cuando tú trabajas con alumnos, obviamente tiene que haber un concepto de teórico que tienen que tener aprendido. Pero cuando trabajas con profesionales ya titulados, tú lo que estás haciendo es sacar desde su conocimiento, de sus competencias que ya ellos ya tienen, y llevarlos a análisis. Entonces habla de conocimiento, de competencia, el saber cómo, cuando dicen, no, es que lo de ella lo mejor es su know-how, ¿cierto? Que eso no se puede imitar, ¿cierto? Es cómo lo hace, ¿cierto? Cómo lo muestra. La simulación acá nos permite ver cómo lo hace. Y esto finalmente nosotros lo vemos mucho en selección de personal cuando el currículum aguanta mucho. Entonces yo puedo decir que sé cocinar muy rico, ¿sí? Pero ¿cómo lo demuestro? ¿Sí? O puedo llenarme de certificado, ¿sí? Entonces lo que nosotros necesitamos es poder solo que nos muestre su performance, ¿sí? Entonces, esta es la etapa de aprendizaje. Entonces, cuando uno enseña o quiere cambiar una conducta, tiene que considerar siempre en qué está. Lo otro que hay que considerar es el ciclo experiencial de Kolb, y que cómo nosotros, a través de la simulación, a través de experiencias concretas, hacemos que las personas miren estas experiencias, las podamos analizar y formar, a través de la reflexión, formar nuevos conceptos. ¿Sí? Es decir, yo hacía resolvía esta situación de esta manera, pero me di cuenta, observé que no es la mejor manera, que al final solo lo complico, estoy complicando, y posterior de eso aprendo nuevas formas que me van a beneficiar y lo hago de nuevo y genero conceptos nuevos. Es un poco así funciona, digamos, en eso se basa. Lo otro que me interesa mucho es que uno también tiene que entender, no solo en esta pirámide de Miller, de conocer hasta hacer, sino que también tiene que entender en qué nivel está el profesional. Porque no podemos pedirle lo mismo a un recién titulado de 1 año a alguien que ya lleva 10 años. Son competencias probablemente la misma, pero tienen distinto nivel de complejidad. ¿Sí? Por eso es muy importante tener claro lo que es un novato, un principiante, un competente, un experto. ¿Sí? Uno puede ser novato en algo, pero experto en otra cosa. ¿Sí? Ahora, si uno no se entrena constantemente, claramente la curva empieza a decaer cuando uno es experto. ¿Sí? Entonces, cuando hablan de simulación y enseñar con simulación, se habla también de docencia basada en simulación. Esto en realidad nos permite motivar al profesional que aprende haciendo su rol, esto en el pregrado, y lo mismo en el profesional ya titulado, ¿sí? Aplicar lo aprendido en un ambiente seguro y protegido, lo que conversamos, te permite dar retroalimentación, trabajando con el error y ayudar a corregirlo, aprender con los pares, que también el aprendizaje colaborativo es muy, 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 muy interesante y de mucho aporte. Uno puede evaluar a través de la simulación, y es lo que se utiliza, se está utilizando ahora último en lo que son los procesos de selección, aquellos lugares que pueden hacerlo, y han aparecido estos assessment centers también, que finalmente son situaciones, y bueno, te permite lo que yo les hablaba al principio, entrenar habilidades blandas y el trabajo en equipo, que estamos muy al debe, muy al debe. Y entonces esto de la docencia basada en simulación lo que nos permite es un aprendizaje significativo, ¿sí?
La otra teoría que me interesa que tengamos dentro de nuestro, ¿cómo se llama?, consideraciones cuando hablamos de simulación, tiene que ver cuando, porque nosotros estamos con adultos, ya no son niños, y el adulto aprende de una manera distinta, ¿sí? Tanto en entrenamiento como posgrado, como especialidad. Entonces es muy importante que el adulto necesita saber por qué, cómo y qué, súper claro. Necesitan de un aprendizaje autónomo, siempre priorizan la experiencia sobre cualquier aprendizaje. Es muy importante necesitan contexto y necesitan resolver problemas, ¿sí? Y claramente la motivación para aprender es de un valor intrínseco, finalmente es lo que yo necesito y que me permite resolver. Finalmente lo que quieren aprender los adultos, y todos deben pensar lo mismo que yo, necesito aprender algo que me va a servir, ¿cierto? Y no lo que no me va a servir. Pareciera lógico, pero... Entonces, en la andragogía, que es lo que se llama el aprendizaje de los adultos, algunos elementos que son importantes destacar, que lo que les decía hace un rato, tienen la experiencia, lo que les interesa es traer desde la experiencia del aprendizaje, son responsables de su propio aprendizaje, son adultos, ¿sí? Quieren aprender aquí y ahora, ¿cierto? Aprenden de mejor manera cuando lo pueden integrar este conocimiento hacia el resto de sus vidas. Entonces, todos los que nos dedicamos a formar gente de alguna manera en las distintas etapas profesionales, tenemos que lograr que puedan estos conocimientos poder usarlos, o estas competencias más que conocimientos. Claramente si están comprometidos aprenden mucho mejor. Siempre tienen altas expectativas con los educadores y bueno, aprenden porque quieren cambiar, ¿cierto? Mejorar y desarrollar nuevas habilidades, si no, no están en un curso, digamos, ¿sí? Y este es uno de los modelos que son bien centrales en la simulación, que tiene que ver con la práctica reflexiva, porque finalmente, como vimos en COL, uno planea una experiencia concreta, pero de esa experiencia concreta tiene que generar reflexión. Entonces aquí, en este modelo mental de práctica, y principalmente esta práctica reflexiva, establece cómo los modelos, los marcos que existen mentales, cómo influyen en las acciones y los cambios actitudinales de las personas. Entonces, probablemente lo que estábamos, ¿no es cierto?, utilizando en los últimos, a principios, muchos años atrás, era corregir la acción solamente. Entonces, en la simulación lo que hace es trabajar a través de los resultados, poder trabajar las acciones, pero también los modelos mentales que hay detrás de esas acciones, para poder lograr y poder conseguir un cambio definitivo, ¿sí? Un cambio en la conducta. Y esto se hace a través de una instancia que, después de que uno tiene este escenario, que parece un escenario teatral de una situación que uno quiere recrear para experimentar algo, viene una reflexión. Y esa reflexión se llama debriefing, ¿ya? Y el debriefing no es otra cosa que es como una reunión final, no tiene traducción, no es que ¿cómo se llama?, de Pituca lo diga en inglés, pero no tiene traducción, pero si pudiésemos definir, es una reunión con reflexión final, ¿ya? Y que es una reunión que está reflexiva, que va a estar guiada por alguien, y se van a enfocar esa experiencia de aprendizaje. Su origen, que es interesante saberlo, el origen es del ejército, y era la reunión que tenían los soldados con su capitán después de una guerra. Entonces él los reunía y él les preguntaba cómo estaban, qué había pasado, cuántos vivos, cuántos muertos, quién está herido, quién no está, cómo está el ánimo, y sigamos para la otra batalla, ¿sí? Y un poco eso es emular en contextos más bien no de guerra, sino que es analizar una situación que hayan vivido, que es la que nosotros creamos a través de la simulación, y poder ir evaluando cómo reaccionaron, cómo se sintieron y por qué hicieron lo que hicieron, ¿sí?
Entonces, es un elemento central de la educación médica, como se lo establecí yo en basada en simulación, y permite reflexionar sobre los comportamientos anteriores, ¿ya? Y lo que eso nos permite finalmente desarrollar y solidificar conceptos críticos, ¿ya? Entonces, finalmente uno se reúne en una salita especial, todos en círculo, y finalmente no es otra cosa que una discusión, una conversación, que lo más importante es que es interactiva y direccional y reflexiva, es decir, todos participan, no es a una persona que está hablando, el que dirige no es el único que habla, sino que solamente va dirigiendo y tiene una estructura, que no es el objetivo de esta clase, pero principalmente lo que tiene que ver es que no es como un minuto de confianza, ni tampoco es un paño, el momento para llorar, pero sí porque tiene una dirección y una estructura para dirigir, de manera que se pueda reflexionar sobre los puntos que están establecidos. Entonces, no es extraño que vayan a encontrar textos que hablen tanto de debriefing como feedback, como lo mismo. La diferencia está principalmente que cuando uno habla de feedback es unidireccional. Cuando uno da feedback de una persona sobre su performance, uno habitualmente le dice, idealmente a través de una pauta, si está, cuán correcto lo hizo y cuán alejado está o certero a el estándar establecido, ¿ya? Entonces, en este sentido, es importante, digamos, diferenciar, pero puede ser que escuchen o lean y hablen de el debriefing como un feedback, porque a la larga también tiene feedback el debriefing, ¿sí? Entonces, un poco lo que hemos conversado, digamos, hemos hablado un poco del contexto de la simulación, también hablar de que cada vez se ha hecho más compleja los elementos de la salud, los que hemos vivido la pandemia, lo que nos tocó esta generación de pandemia, si nos volviera a ocurrir otra pandemia más, claramente todos tendríamos que, no solo, todos aprendimos que no solo tenemos que preocuparnos de conocer la patología y atender, sino que tener el apoyo suficiente para el personal que está en la primera línea, el apoyo psicológico, creo que es muy importante, porque si no, no vale de nada que sean súper buenos para manejar las drogas, si finalmente tenemos una población que termina enferma a los 6 meses, ¿sí? Y que hemos vivido los del área de la salud, que hay gente que está, o nunca se recupera. Entonces, los que cuidamos, también tenemos que cuidarnos. Y además que y ni siquiera en etapas de pandemia, sino que incluso en periodos normales hay muchas situaciones críticas que se pueden vivir en los hospitales o también en las universidades o en los trabajos, situaciones críticas de diferentes índoles que requieren de un apoyo y requieren de una medida que permita analizar y reflexionar, porque si no explotan, ¿sí? Y ya sabemos que a veces es como una bomba, es como una olla de presión, ¿sí? Entonces, si uno tiene esta mirada de la simulación así de amplia, y no solo para aprender a hacer masaje o funcionar paciente, claramente se abre un mundo y una área que no hemos logrado, y los invito a todos a participar, que enriquece mucho a los profesionales. Entonces, en la pandemia, como yo le establecí, hubo una publicación acá de Peter Dickman, que es psicólogo, el doctor Peter Dickman es psicólogo, yo le decía a la Patti, no puedes dejar de mencionar a Peter Dickman, que se dedica a la simulación, y entonces él, bueno, por supuesto escribe mucho, y entonces ellos para la pandemia hicieron como un análisis de para qué se ocupó la simulación. En Chile lo que ocurrió es que cerraron todos los centros, se cerró toda la educación, se cerró. Y todos se fueron a trabajar, que es una incongruencia porque nosotros lo que más se necesitaba era entrenar y apoyar. Entonces, pero bueno, entonces que lo que hicieron, ellos recolectaron y se hizo principalmente enfoque ocasional en todo lo que era la prevención de no contagiarse, ¿cierto?
y porque todos tuvieron que crecer en dotación de personal. Entonces hicieron, digamos, ingresar gente rápidamente y también lograr entrenarlos para tomar decisiones a la gente en situaciones muy inestables. Eso como el enfoque vocacional. El enfoque del sistema, optimizar los flujos, ¿cierto? Y cómo hacer como la falta de equipo, porque finalmente la gente se empezó a enfermar. Y el enfoque personal es lo que digo, el bienestar de las personas, que nosotros aquí en Chile tarde nos dimos cuenta del bienestar del personal de la salud. Entonces nosotros en Chile hicimos cursos para entrenar a la gente. Como ven acá, este es un escenario de alta fidelidad y a través de un vidrio espejo. Entonces, y aquí están los docentes haciendo de las suyas, diría yo, pero en general lo que están haciendo es generar las voces y los elementos del escenario para ver cómo funcionaba este equipo de salud. Otro ámbito de acción que me parece que ya hoy día se habla, no me parece, sino que ya se habla dentro de los métodos de selección, que son múltiples, digamos. Está sin duda la entrevista, que es muy importante. Está los elementos de las pruebas, ¿cierto? Que se pueden hacer pruebas psicométricas, también de conocimiento, los test de personalidad, y además se está agregando hoy día las técnicas de simulación, porque la técnica de simulación te permite evaluar competencias. Entonces, uno puede saber, la entrevista va dirigida claramente y va a depender mucho de la madurez de quien entrevista, y si sabes hacer la entrevista o no. La prueba también, ¿cierto? Pero mide conocimiento, y como vimos en la pirámide de Miller, no necesitamos solo saber que sabe, necesitamos que nos muestre, ¿cierto? Y la simulación es ¿Cuál es el pero de la simulación? Probablemente decir, pero uy, no tenemos la plata para tener los simuladores, pero de verdad no siempre, como vimos, se necesita un simulador, ¿sí? Entonces, en la etapa del proceso de selección, tenemos lo primero los curricular, ¿cierto? Los filtros de los antecedentes. Después, cómo determinar cuáles son los candidatos más aptos, y eso a través de las pruebas, la entrevista, las técnicas de simulación, y después se pueden hacer otro tipo de filtro, ¿sí? Por tanto, ya en la gestión de las personas, la simulación está siendo una herramienta más. Y por otro lado, en este caso, por ejemplo, aquí está la autora, y está con los actores y están aquí, ella le está explicando algo, ¿sí? Entonces, que fuertemente es un tema comunicacional. Entonces, como les decía yo, la simulación nos permite que los candidatos que están postulando o el alumno de formación continua o de pregrado está a través de la situación real, practica situaciones específicas, ¿sí? Y claramente es un método bastante confiable, pero como os decía, no todos lados tienen el espacio, pero no se necesita siempre de simuladores, sino también de actores. Aquí, por ejemplo, estamos evaluando para seleccionar personal, entonces uno va identificando cuáles son los ítems que quiere evaluar y qué porcentaje. Entonces, por ejemplo, acá la humanización y tanto el uso de la EPP y oxígeno se llevan el 76% del puntaje, ¿sí? Y acá, por ejemplo, para elegir jefatura, también se puede utilizar, porque no solo de la admisión curricular uno necesita, la verdad que lo que necesitamos es una apreciación global del postulante y ver cómo cómo se enfrentaba a ciertas situaciones que son como típicas que se enfrenta a la jefatura. Que uno puede tener un máster o tener todos los diplomados, pero cuando se enfrenta a una situación, sobre todo de manejo personal, y las críticas es donde ahí uno valida realmente si es competente o no. Porque muchas personas pueden tener todos los títulos y la verdad es que no funciona. Entonces, nos permite la comunicación efectiva evaluarla, porque es importante que un jefe se comunique de manera muy adecuada, y cómo resuelve los problemas, ¿sí? Principalmente localmente, si sabe las normativas, etcétera, etcétera. Además de las evaluaciones de profundidad que son teóricas y las evaluaciones de psicolaborales, que son sin duda muy importantes, y no resta una cosa a la otra, sino que suma, ¿sí? Así que eso. Esto es una pincelada de lo general de la simulación.
Creo que espero haber dado los ejemplos suficientes de donde yo veo y donde creo que el rol del psicólogo tiene que participar activamente a nivel internacional. Los psicólogos tienen harto liderazgo, principalmente en estas áreas. No hablé mucho de la crisis, pero en ciertas especialidades como anestesia trabajan fuertemente las situaciones críticas y tienen definido en cuáles son las crisis más, las que tienen que saber manejar. Los anestesistas son grandes simuladores también, entonces tienen definidos ellos cuáles son las crisis de anestesia que matan personas y cuáles son, aparte del conocimiento técnico, cuáles son aquellas habilidades no técnicas que le llama el doctor Gaba, como la comunicación, el doble chequeo. Entonces tienen un listado de competencias no técnicas que deben ser entrenadas por los anestesistas, y lo cual se ha compartido para todos los profesionales de la salud. De la misma manera, quienes realizan simulación requieren de un entrenamiento y que probablemente los psicólogos tienen mucho más desarrollado que el resto de los profesionales de la salud en relación a cómo dar feedback, ¿sí? Y cómo comunicarse, cómo indagar también en los modelos mentales. Entonces, la participación del psicólogo en el debriefing es inconmensurable, digamos, su aporte. Así que a mí me ha tocado, aparte de tener el apoyo, y la verdad que es muy enriquecedor, muy enriquecedor. Y a uno como profesional de la salud, uno que acorta igual en muchas cosas, porque no es la área nuestra. Entonces, eso, los invito cordialmente. Uno puse mi mail, pero ahí probablemente va a estar en la página, probablemente lo que suban, cualquier consulta interesado, así que los invito. Ojalá que se ganen el curso en el sorteo, va a estar entretenido. Ya, Mati, me demoré, me quedaron 3 minutos. Bien. Voy a dejar de compartir para... Voy yo entonces. Bien. Lo primero, decir que me llama la atención el interés que está teniendo el tema. Sí, es que no estaban con nosotras al principio de este webinar. Yo soy Patricia y soy psicóloga, y la idea es compartir con ustedes de manera bastante breve, porque Claudia ya hizo un resumen bastante fuerte de los temas más relevantes de simulación. Pero creo que es importante desde la mirada, ¿cierto?, de mi disciplina, de esta profesión que adoro, el cómo podemos hacer, ¿cierto?, en qué lugares podemos participar, dónde, ¿cierto?, cuándo y para qué es bueno que tengamos psicólogos y trabajadores de salud mental incorporados en esta herramienta, ¿ya? Y de alguna manera conociendo a partir de este curso nociones básicas que pueden ser una buena invitación para profundizar, ¿no? Para, efectivamente, como decía algún profesor, cuando yo me formé, la invitación siempre era a los psicólogos a hacernos caso, para que efectivamente fuéramos avanzando en algunas herramientas que efectivamente no son las propias de la disciplina, no nos forman en el pregrado en estas cosas. Y el hacernos caso implica participar en espacios donde efectivamente yo llamo a los psicólogos a participar, porque los extraño harto. No somos muchos los que estamos trabajando en estos temas. Les voy a contar un poquito de qué se trata esto, pero básicamente me interesa comenzar a partir de la herramienta que tenemos los psicólogos para trabajar, que es la pregunta. Y desde ese lugar, ¿cierto?, intentar profundizar cada uno en su experiencia profesional, cuáles han sido las herramientas fundamentales en tu práctica, ¿ya? Y cómo las aprendiste, aquellas cosas que nunca olvidaste hacer de la misma manera, aquellas cosas que te fueron enseñadas por una persona que a lo mejor
admirabas, alguna persona a lo mejor a la que querías parecerte, ese profesor que era inspirador en sus clases, ¿cierto? Y que a veces bastaba con una sola palabra para que te movilizara y quisieras saber más, ¿sí? Todos yo creo que tuvimos experiencias durante nuestra formación que hizo que se aparecieran fuegos artificiales y que quisiéramos saber más del tema que este profesor nos compartía. De alguna manera, esa experiencia ha hecho que estén hoy día a lo mejor buscando más, ¿ya? Cómo prepararse en un ámbito que efectivamente los psicólogos hemos cedido un poquito a otras profesiones, ¿ya? Otra pregunta, ¿recuerdas la primera situación que enfrentaste como profesional donde no sabías qué hacer? Y esta pregunta yo creo que es tremenda, porque si hay algo que yo creo que todos podemos tener claro, más que aquel momento donde debutamos en nuestro quehacer, el primer paciente que atendimos, la primera situación que se parecía a otras tantas que a lo mejor sí nos hacían sentir seguros. Yo no sé si estaré sola en esto, pero una vez que yo salí de la escuela de psicología, yo sentía que solamente era buena haciendo primera sesión, primera entrevista, los procesos, no lo sé, ahí me pueden contar a través del chat, lo tengo abierto, pero los procesos completos para mí eran un misterio, y para qué decir las situaciones que me encontré en la práctica, ¿bien? En la práctica directa. De hecho, tengo grabado el primer paciente que atendí en mi vida, era sordomudo. Entonces, mi profesión que se mueve, ¿cierto? Ahí están comentando un poquito, ya, no estoy sola, y Javiera y Andrea les pasó lo mismo, que me había enseñado, ¿cierto? A ser experta en hacer preguntas, en conversar. Me enfrenté con esta situación, con un chico que no podía, ¿cierto? Comunicarse por la misma vía. Y fue la sensación del que está ahí tratando de sacar, de salir de esta tormenta, ¿no? Los invitaría a poner en silencio esos micrófonos para no tener interferencia. Por ahí sí está la María Jesús para que me ayude a silenciar. Hacer, ¿cierto? Este proceso de salir de la tormenta, ¿no? Y ahí están comentando en los primeros procesos prácticos que tuvieron, mira, un caso de epilepsia, en fin, una descompensación. Sí, claro, para mí fue un paciente que no se comunicaba como yo sabía comunicarme, y eso significó un tremendo desafío. Y afortunadamente tenemos la oportunidad de aprender, y este chico efectivamente me enseñó a aprender algunas señales de lenguaje de señas que me permitieron comunicarme con él. Y así, ¿cierto? Hemos tenido experiencias donde como psicólogos nos hemos podido reponer a situaciones donde el marco que se nos ha entregado resulta insuficiente respecto de la situación real, ¿ya? Y de alguna manera, recuerdo, por ejemplo, los tiempos de mi trabajo en la posta central atendiendo crisis, cómo es que una mujer que había perdido a su hijo me enseñó que la empatía no era como me la habían enseñado en la universidad. Esto del ponerse en el lugar del otro no era tan así, y así, una serie de situaciones donde el enfrentar, ¿cierto? La realidad hace que nuestros marcos conceptuales queden cortos. Entonces, ¿de qué se hace cargo la simulación? Se hace cargo básicamente de un entrenamiento que incorpora situaciones tal vez inesperadas con cuidado, ¿ya? Con cuidado. Y esa palabra debería haberla puesto con mayúscula, subrayado y con negrita, con cuidado. Claudia mencionaba al principio, ¿cierto?, de que valoramos profundamente el error, porque efectivamente cada error que se comete en simulación es insumo para el aprendizaje, y es un error menos que se llevan los pacientes, ¿bien? Entonces, tiene un componente ético tremendo, ¿cierto? El aprender en contextos protegidos de aprendizaje donde estamos seguros, ¿sí? Antes de la simulación, todas las profesiones de salud aprendíamos a través de la imitación,
en un contexto poco real, ¿cierto? Y luego salíamos a practicar con pacientes reales que se llevaban el costo de nuestro aprendizaje, ¿sí? Mientras más motivados éramos y un poquito más ignorantes, salíamos a buscar pacientes reales, ¿cierto? Y ellos se llevaron el costo de nuestro aprendizaje. Eso nos pasó, yo creo, a todos. Entonces la simulación tiene un componente ético en la medida en que se hace cargo de proteger un poco esta práctica muy motivada pero con pocas herramientas, ¿bien? Mientras nos convertimos en expertos en el desarrollo y el manejo de alguna técnica en específico, efectivamente hay una curva de aprendizaje y todos sabemos que eso es así, ¿bien? Si cuando somos novatos somos súper apegados al protocolo, a las reglas, luego, ¿cierto? A medida que vamos ganando competencias, hasta nos cuesta un poco explicar lo que hacemos, ¿sí? Nos cuesta un poco poder, explicar detalladamente el proceso de razonamiento, la reflexión que hiciste para tomar una u otra reflexión, en fin. Son procesos que se aprenden en un marco, ¿cierto?, previamente diseñado. La simulación se hace cargo de un diseño, que es lo que vamos a aprender básicamente en el curso, de un diseño que se orienta a un objetivo. No aprendemos de todo, no aprendemos cualquier cosa, aprendemos algo que está 100% diseñado y donde lo que buscamos, ¿cierto?, es que muestres lo que haces, ¿ya? Como decía la Claudia, es súper importante establecer que la simulación no le pide a los estudiantes que actúen, les pide que hagan lo que saben hacer hasta ahora, ¿sí? Y luego de un proceso de reflexión, de análisis, en fin, vamos mejorando, ¿sí? En una curva, ¿no? Antes de y después de. Nosotros los psicólogos, y vi por ahí mientras me conectaba, ¿cierto? Y ustedes saludaban, trabajadores sociales, en fin, gente que está en el marco de la salud, que me imagino que aprendieron más o menos parecido. Nosotros en mi formación lo que tuve fue sala espejo, con pacientes reales que se llevaron el costo de mi torpeza, con la guía de un docente siempre en primera sesión. Y luego la sensación de estar muy, muy perdida, ¿no? Muy, muy perdida. Era una sensación, recuerdo, amenazante, porque sabía que estaban los compañeros del otro lado. Era amenaza por todos lados, ¿no? Era un paciente real con compañeros del otro lado, con un docente que me interrumpía cada cierto tiempo y yo decía, wow, esto no puede ser, estoy con un paciente que está viendo todo esto, ¿no? Y efectivamente el costo de ese aprendizaje se lo llevaban ellos, ¿no? El decidir participar efectivamente tenía un costo, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la simulación aporta en este sentido y también acá reitero lo que decía al principio, la invitación a que como expertos en comportamiento humano, expertos en aprendizaje, expertos en conducta, expertos en relaciones, nos incorporemos a un espacio extremadamente desafiante, ¿bien? Y profundamente estructurado, ¿ya? Porque si algo he aprendido en este tiempo, también gracias a la Claudia, que fue de las primeras personas que me enseñó esto de la simulación, es que uno entra con una idea. Como psicólogo, yo lo único que tenía como referencia era role-playing y sala de espejo. Y una vez que te empiezas a meter en el mundo de la simulación, dices, wow, esto no. El role-playing es como salga, con personas que jugábamos entre nosotros, ¿cierto? Con cero habilidad para actuar, muy poco convincentes, manejando muy poquitas variables contextuales, ¿no? En fin, una serie de elementos que no contribuían en la fidelidad de los escenarios que queríamos conseguir. Y la sala espejo con los cuestionamientos éticos que ya les planteaba, ¿no? Ahora, de alguna manera, lo que nosotros buscamos acá es un aprendizaje de competencias, pero aquí es importante destacar que independiente de la competencia que se aprenda,
Lo más importante desde mi punto de vista, ya desde la mirada de un psicólogo en simulación, es prestar atención al componente emocional asociado al proceso de aprendizaje, ¿ya? Sabemos de sobra que cuando un ser humano aprende con miedo, eso se llama trauma. Y en general el modelo formativo tradicional y obsoleto, que nos decía cosas como las que planteaba Claudia, ¿no? De que el mejor profesor era el que más reprobaba gente, que a los alumnos había que sorprenderlos con una prueba sorpresa, hablábamos de las pruebas con gato encerrado, hablábamos de tirar a los alumnos a los leones, se usaban hasta los animales para hablar de esto, no contribuyen en un adecuado proceso de formación. Es más, cuando se aprende así, es muy probable que yo termine incluso odiando eso que me enseñaron, ¿ya? Y lo rechazo. Por lo tanto, la forma como se aprende va a determinar también la calidad de la ejecución, ¿sí? Mi desempeño va a tener que ver con el cómo aprendí, ¿no? Y ahí los psicólogos tenemos un trabajo, porque yo les decía ya, es un terreno que, el que sí hemos sido formados, ¿no? En el aprendizaje, y ahí una de las teorías más novedosas, ¿no? Que viene a romper un poco el plano 100% conductual en el aprendizaje y habla de incorporar otras variables, es la teoría del aprendizaje significativo, ¿no? Que en el fondo dice que se aprende aquello que se descubre, ¿ya? Que yo aprendo en la acción y que cuando una nueva información se conecta con un concepto que ya existía y que era relevante, existe un match, ¿sí? Y se arma algo nuevo, nuevas ideas y nuevos conceptos que puedo disponibilizar de ahora en adelante, ¿ya? De alguna manera esta teoría nos muestra lo que hacemos un poquito en simulación, ¿ya? Usamos, ¿cierto?, algunos conceptos que ya tenemos para incorporar otros, ¿cierto? También usamos técnica, también usamos conocimiento más duro, pero eso lo vamos a poner en juego. ¿Y qué es lo que buscamos? Que estos nuevos conceptos, aquello que yo quiero incorporar, efectivamente forme parte de tu bagaje y se aprenda en un contexto lo más real, lo más novedoso y lo más protegido, ¿ya? Lo más protegido. De hecho, tan protegido es que cada actividad de simulación exige un compromiso de confidencialidad, un consentimiento informado, ¿sí? Porque, ¿qué le pedimos a los participantes? Que se expongan. Entonces, ¿qué más amenazante hay para un ser humano? Ser expuesto en un contexto poco protegido, ¿ya? La experiencia de la vergüenza, la experiencia del miedo, la experiencia del ridículo. Eso necesitamos protegerlo, ¿ya? Ahora, si nosotros, de alguna manera, tenemos, ¿cierto?, estas nociones, no podemos pretender que los aprendizajes de nuevas áreas que todavía los psicólogos tenemos por descubrir sean en base a estas teorías, cierto conocimiento formal que es muy valioso, pero que sin práctica se desarma, ¿ya? Inevitablemente eso va a ocurrir, ¿ya? La práctica y el repetir y el recurrir hace que efectivamente yo pueda mejorar mi performance, ¿ya? Acá una imagen de a lo que yo hoy día me dedico. Ya les comentaba, hice un aprendizaje muy significativo en mi carrera, iniciando por trabajar 10 años en la Posta Central, que es un hospital de Santiago de Chile muy conocido por atender urgencias médicas en adultos, donde de alguna forma yo creo que si había una experiencia límite era enfrentar, ¿no?, una urgencia hospitalaria. Tengo grabada la sensación de temblor en las piernas en mi primer turno. Y acá este espacio súper distinto, súper cuidado, que es un taller de comunicación y relación clínica que se desarrolla en tercer año en semiología en estudiantes de medicina. ¿Y qué es lo que intentamos hacer acá? Intentamos acompañar a los estudiantes en el aprendizaje de herramientas, competencias, habilidades que le van a permitir vincularse mejor con los pacientes, ¿ya? A modo de síntesis, yo estaba
ya frustrada de discutir con los médicos la relevancia de el buen trato, de estas competencias que Claudia nombraba, competencias blandas. A mí me molestaba hasta el nombre. ¿Por qué no llamarle habilidades transversales, no? Lo blando inmediatamente entra como en algo de menor valor. Habilidades blandas, competencia blanda estaba puesta también en el marco de lo femenino. Una cosa, es un concepto que a mí particularmente no siento que refleje bien lo que se hace. En fin, es un trabajo que acompaña a los estudiantes desde la sala de clase, ya no desde el contexto real, sino en la sala de clases, donde efectivamente ellos adquieren práctica en el hacer, en el trabajar el paralelo entre habilidades clínicas y habilidades relacionales, ¿ya? Comunicación, trabajo en equipo, en fin. En contextos que están diseñados por una médica que trabaja en este espacio. Ella diseña el caso clínico que el actor o el paciente simulado va a trabajar, y yo estoy observando la dinámica, ¿bien? Ese es mi rol. Y luego, efectivamente, en el debriefing, lo más interesante es construir entre todos las reflexiones que nos permitan, por un lado, el participante que se expone, profundizar en sus marcos, ¿no? Respecto de cómo es que decidió tal opción y por qué no otra, qué estaba pensando al momento de formular tal pregunta, cuál era la idea de tal afirmación, en fin. Y poder desde ahí llevarse qué de lo que hago, ¿cierto?, es lo que mejor me funciona y qué de lo que hago debo mejorar. De tal manera de en un segundo, tercer, cuarto desempeño ir puliendo aquellos elementos. ¿Bien? 100% confidencial, ya les decía, porque si le estamos pidiendo a los chicos que se expongan, la idea es protegerlos de esa exposición y que después no se repitan ni las conversaciones, ni los feedback, y efectivamente se proteja este espacio, ¿no? Ahora, si nosotros como psicólogos pudiéramos trabajar en esto, yo creo que podrían estar fácilmente de acuerdo conmigo en que seríamos muy buenos facilitadores y muy buenos mediadores para articular el pensamiento crítico que está a la base de un buen juicio clínico, ¿ya? Porque efectivamente el pensamiento crítico sostiene el juicio clínico, ¿ya? Si nosotros de alguna manera nos formamos sabiendo que tenemos que tener muchas competencias entre las habilidades, ¿cierto?, y la técnica, muchas competencias que son genéricas, la base es el pensamiento crítico que nos va a permitir razonar, en fin. ¿Cómo logramos eso? Es la pregunta. ¿Bien? Porque efectivamente en simulación lo que hacemos es activar este proceso reiterativo donde la persona decide y juzga un contexto generando sus propias creencias, observándose, ¿ya? Por ejemplo, nosotros les pedimos a los chicos que se graben, porque después el que tú te observes en la práctica tiene un valor incalculable, ¿sí? Eso genera mucho pudor, porque efectivamente cuando nos estamos observando, nos tomamos la cabeza y decimos, wow, ¿cómo no vi esto? ¿O qué me pasó que hice esa pregunta? Mira qué bien lo que hice acá, aquí podría haber hecho tal cosa, en fin. Entonces, vamos a analizar, vamos a evaluar, ¿cierto? Vamos a usar procedimientos de inferencia, procesos de inferencia, y vamos a tratar de construir un aprendizaje autorregulado, ¿bien? Como decía Claudia, aprendizaje en adultos, entonces nos gusta hacernos preguntas, reflexionar, en fin, profundizar en lo que hacemos. Claudia les hablaba de este libro, que hablaba, ¿cierto?, del error es humano y donde efectivamente se habla del error médico. Que no es el error del médico, sino que el error que ocurre, ¿no?, en contexto sanitario. Y si uno pudiera pensar en cuál es la contribución de un psicólogo acá, o cómo impacto en esto, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Está comprobado que la mayor parte de los errores médicos tiene un componente en el que nosotros tenemos la expertise, ¿no? Tiene un componente comunicacional, no pude pedir ayuda. Tiene un componente en el marco de las creencias, si pido ayuda voy a quedar expuesto como que no sé, ¿sí?
tiene un componente asociado a las relaciones. La persona que me está observando es mi superior, entonces no puede ver que no sé. Tiene componentes de liderazgo, ¿cierto? Tengo a lo mejor el título de, pero todavía no me siento muy encarnando el rol. Tiene elementos de trabajo en equipo, ¿sí? La tendencia al principio, mientras menos expertos somos, mientras más novatos, es a acaparar, ¿cierto? Y menos a delegar, y sabemos poquito gestionar nuestras discrepancias, ¿bien? Entonces, la pregunta acá es, ¿quiénes sabemos de esto? Y efectivamente, los psicólogos sabemos de esto, ¿bien? Un médico, una enfermera, un tecnólogo y todas las profesiones en salud tienen alcances, tienen marcos, dominios y tienen alcances. Nuestra profesión también, ¿sí? Yo lo único que puedo decir es que si a mí me piden que vaya a operar, alguien va a morir, pero de esto sí sé, ¿sí? De esto sí. Y esta es mi particular mirada en el diseño de escenarios de simulación. Entonces, ¿qué puede aportar un psicólogo en un escenario de simulación como este? Que uno puede decir, oye, pero esto es súper médico. Yo acá puedo aportar en observar, ¿cierto? Aprendizajes previos, en observar conductas, en observar relaciones, en observar dinámicas, en cuidar a las personas que participan, ¿sí? En cuidar a las personas que participan. Claudia mencionaba todo lo que ocurrió con la pandemia y efectivamente los equipos de salud estaban quemadísimos como consecuencia de lo que ya sabemos que ocurrió, y la simulación era una excelente herramienta para cuidar al personal, ¿ya? Para dar herramientas concretas de gestión emocional, por ejemplo. Entonces, los psicólogos acá tenemos mucho que hacer. Mi experiencia, por lo menos, es que en simulación nos topamos con psicólogos que efectivamente, así como yo partí desde la ignorancia absoluta en estos temas, queremos contribuir, pero no sabemos muy bien cómo, ¿ya? Importante formarse en esto. Porque efectivamente nuestro rol y la invitación acá es a propiciar conversaciones de aprendizaje reflexivo. Uno podrá decir, oye, esto es parecido a la terapia. Sí, claro, se parece, ¿ya? La única diferencia acá es que más que ser uno a uno, hay grupales, colectivos, no necesariamente valoramos también el error, ¿cierto? O nuestros pacientes valoran también el error en la terapia como sí lo valoramos en la simulación. Pero en fin, el proceso reflexivo sí lo tienen en común. ¿Cómo hacerlo? De alguna manera lo que hacemos al acompañar en simulación como psicólogos es acompañar en el interpretar y analizar la información que se entrega, ¿ya? Las variables del contexto, acompañar en el juicio que se hace de una situación con los datos que tenemos y cómo los percibimos, analizar las consecuencias de la decisión que toma la persona que está haciendo el ejercicio de simulación, observar, ¿cierto? Invitarlo a que observe cuáles son las consecuencias de esa decisión y siempre prestar atención a potenciales situaciones críticas. Esto lo vamos a desarrollar más en el curso, porque efectivamente la exposición puede resultar amenazante. De hecho, es más amenazante la exposición frente a pares que frente a un observador experto. Y a veces frente a la exposición puede aparecer miedo, ansiedad, muchas variables que como psicólogos sabemos intervenir. Entonces también la invitación acá es a acompañar en ese espacio. ¿Cuándo podemos acompañar antes? Donde efectivamente la persona que participa en simulación interpreta, analiza la información que tiene, qué es lo que se le pide, ¿no? Qué es lo que tiene dado. El encuadre, ¿no? El pre-briefing, como se llama en simulación, el durante, cuando está, ¿cierto? Evaluando las posibilidades, viendo qué hacer en función de lo que se está proponiendo en el escenario, y después, que es la reflexión a partir de un diálogo que busca, ¿cierto? Este aprendizaje autorregulado, que cada uno se lleve una herramienta concreta y que el grupo también construya un aprendizaje grupal. Y acá un modelo, ¿no? Que nos ayuda a cómo el pensamiento crítico se integra en la formación a través de la simulación clínica desde la evaluación, que nos permite juzgar las situaciones, en fin, anticiparnos, y de ahí, ¿cierto? La simulación va a apoyar fuertemente en el diagnóstico, en la inferencia o la explicación, que es deducir las consecuencias de lo que estoy haciendo,
el pensar durante la intervención y la autorregulación, ¿cierto? Que es buscar reflexionar en las consecuencias de mi decisión. Y eso lo reviso retrospectivamente, es como reflexionar sobre la reflexión que hice en el escenario. Es como un metanivel. Importante, nosotros como psicólogos nos encanta la palabra contexto. Y el contexto es radicalmente importante acá, ¿ya? Como hablaba Claudia, este autor, que los psicólogos queremos mucho, porque es psicólogo, ¿no? Y está en simulación hace muchos años, compartiendo los resultados de su investigación. Dickman propone, ¿cierto?, que cualquier escenario de simulación se integra en un contexto más amplio. Entonces, nosotros podríamos diseñar un escenario donde, no sé, en mi lugar de trabajo hay alguien que es experto en una técnica o en una herramienta que quiere compartir a otros que son menos expertos, ¿ya? Y ahí el ambiente efectivamente puede ser un curso, puede ser una investigación o una demostración sobre la que nos podemos reunir y aprender todos juntos, ¿ya? Y cada ambiente va a ser una práctica social, o sea, ahí nosotros interactuamos, ¿ya?, con el simulador, con otros equipos. Lo que vamos a hacer es buscar alcanzar objetivos individuales o compartidos, ¿ya? Entonces, si nosotros aceptamos que somos expertos también en valorar contextos, la invitación es a participar desde la preparación del espacio, ¿cierto? Acá muestra el proceso completo en el cómo nos reunimos sobre lo que vamos a hacer, qué es lo que necesitamos para eso, ¿no? Qué es lo que vamos a proponer como caso, diseñar el escenario, hasta las etapas posteriores, ¿ya? Ahora, importante, y para terminar, que Claudia les mencionaba, ¿cierto?, los niveles de fidelidad y de complejidad de los escenarios. Mientras más niveles de fidelidad existen, mayor también es el nivel de emocionalidad que se pone en juego. Y en ese sentido, la invitación es a participar activamente, porque a la persona que está simulando le pasan cosas, ¿sí? Los que están observando les pasan cosas, y todo eso nosotros tenemos las habilidades para percibirlo y para intervenir. Bien. Bien, vamos a ver, anduvimos súper bien en el tiempo, Claudia, para dejar minutitos de preguntas. No sé si está por ahí la María Jesús, pero efectivamente tenemos unos minutitos. Traté de ajustarme lo más posible al, al tiempo. Súper, súper. Preguntas, comentarios. Voy leyendo por mientras acá. Hoy que han escrito harto. Aquí vi, por ejemplo, había una que aquí alguien, Andrea Ulloa, dijo: ¿y si podrías compartir la enseñanza de la empatía que aprendiste en tu práctica? Ah, Y lo voy a decir en un marco muy desde la experiencia, porque no quiero con esto generar un espacio de debate teórico, ¿ya? Creo que eso es importante separarlo. Porque efectivamente, si uno observa libros de psicología, yo la definición que aprendí es ponerse en el lugar del otro y sentir como él. Y eso al mismo tiempo se le pide a los estudiantes de medicina, de enfermería, al personal de salud en general. Y cuando empecé trabajando en la posta central, mi trabajo era acompañar a las personas que estaban en el servicio de urgencia y que recibían malas noticias. Ese era mi trabajo. Y acompañando a una mujer que acababa de perder a su hijo, que murió porque sacó una foto en el Cerro Santa Lucía, se fue de espalda y por un golpe en la cabeza muere. Y yo le dije la típica frase, ¿no? Me imagino cómo se debe sentir. Ella me dice: ah, sí, ¿usted tiene un hijo? Yo ahí me di cuenta. claro. Ahí me di cuenta. Y después me dice, yo le digo evidentemente no, tenía 23 años. No. Me dice: pero ¿sabe qué? Aunque lo tuviera. Y aunque se le hubiera muerto, la única que sabe lo que yo estoy sintiendo en este minuto soy yo. Y lo único que me quedó hacer fue estar en silencio al lado de esa mujer y nunca más se me olvidó.
que efectivamente no estamos llamados a eso, estamos llamados a un ejercicio de validación. Lo mismo cada uno con lo que hace, ¿no? En las prácticas de simulación también nos topamos con el ejercicio de la empatía. El someterse a la vergüenza, el someterse al miedo al ridículo, al no saber qué hacer, y eso acompañarlo, pero desde un lugar amoroso, creo, ¿no? Desde un lugar amable. Creo que es fundamental, muy, muy fundamental. Bien. Hola. Nayaret está adelantando la mano. Nayaret. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Yo escucho, Bueno, pero no. primero que nada, muchas gracias a ambas por esta instancia súper buena. Profesora Patti, yo estudio con usted en Los Leones, todos mis cariños, la sigo queriendo muchísimo. Y bueno, que nada, hacer como los típicos comentarios. A mí también me tocó aprender con sala espejo, con pacientes, y sí, en la instancia, bueno, también el grupo después se redució, había como un fiato en general, o sea, éramos bien respetuosos, pero siempre está como ese temor a fallar o ese temor a no ser, a no poder hacer lo mismo que los demás o de la misma manera, entonces me tocó por ese lado también. Y sí sería muy bueno lo que dicen, que aprendamos con más seguridad, el aprender haciendo, pero el aprender desde la seguridad, esa es la palabra. Y lo otro es comentar que hace poquito tuve la experiencia de conversar con una kine que le tocó todo esto de la pandemia y me contaba historias que realmente eran súper fuertes para ella le tocó atravesarlas más encima embarazada. Entonces siguen marcados muchos de ellos. Dice que tenían contención emocional, pero al parecer no era suficiente. Entonces, claro, la pandemia bajó un poco, como que ya nos olvidamos un poquito del personal de salud, pero ellos siguen con esa herida, ellos siguen a lo mejor incluso con la mala experiencia, como que hasta padecir un trauma. Pero sería súper importante que también como el sistema en que todos aprendemos cambie un poquito, que seamos más conscientes de esto, de aprender, de darnos la oportunidad de aprender de manera más segura, que también nos va a llevar a, no sé, tener bajos niveles de cortisol y después poder desarrollarnos mejor y todo lo que sabemos. Así que ese es mi comentario, muy agradecida y buenas noches. Gracias. Gracias por tu comentario. Sí, aunque estabas con la camarita apagada, te recuerdo perfecto. Así que feliz de muchas gracias. este espacio. Porque a veces uno cree que los profes no se acuerdan de ellos, No, pero sí, no se acuerdan. Sí, así que feliz de verte en este espacio. Nadie también levantó la manita levantada. Sí. Hola. Hola. Hola, un gusto. Yo quería decir que lo que dijo Patricia durante la exposición de este primer momento, cuando estaba uno con el primer paciente, yo soy psicóloga de la Universidad Arcis, y yo hice mi práctica en el CAPSIS de la universidad, y ahí fue terrible porque nosotros nos tiraron a los leones al tiro, nos dijeron, este va a ser su paciente, y lo atendimos solo, sin profesor al lado, y fue terrible porque, claro, la primera vez uno le decía ya, ¿y cómo se siente? Y después, no, mire, yo hacemos toda la primera, el nombre, la edad, lo que viene, como lo más facilito, y después en mi cabeza pasaba, ¿qué le pregunto ahora? ¿Qué hago ahora? Porque solamente lo único que te enseñan de la sala de clase, ¿no? Es que tiene que haber un setting, que tiene que haber una escucha activa, que tiene que jugar un roleplay con ellos, que ahí está la transferencia y la contratransferencia, y no más que eso, no te preparan para tener un paciente realmente al frente, porque los role-playing son entre compañeros, con el profesor ahí en la sala, al frente de un curso, en donde tú, por supuesto, vas a inventar una historia, o te va a dar mucha vergüenza decirlo, entonces es bien complicado, es bien complejo. Yo creo que a las universidades en general, no solo en psicología, sino que en general en las carreras donde se atienden pacientes, o se atiende público en general, yo creo que falta un ramo o una capacitación o un curso intensivo sobre cómo atender, cómo llegar a las personas, porque claro, la gente va a las clínicas, va a la atención psicológica, va a recibir consejo, orientación,
Entonces, claro, tienen el sesgo social de que el psicólogo tiene que ser el amigo, tiene que ser el orientador, el consejero, y ese no es nuestra labor, no es nuestro trabajo, y muchas veces se molestan mucho cuando yo les digo, yo no soy tu amiga, soy tu psicóloga, yo no soy orientadora, no doy consejos, tú vienes aquí a terapia, que es algo totalmente distinto, es otro espacio, y es algo que, claro, cuando se enojan, te confrontan, igual es complejo esa situación, no te enseñan a cómo estar con una persona que está, por ejemplo, descompensada. Una vez me pasó a mí el caso de una paciente que se me descompensó en la sesión y me dijo, yo ahora cuando salga de aquí me voy a suicidar. Pero es que, ¿qué hago yo? En mi práctica profesional fue mi segunda paciente que atendí yo y fue una descompensación brutal que le pasó a ella y que llegaban ahí sin antecedentes previos de algún antecedente médico, clínico que tuviera. Entonces, de repente a nosotros, como se dice en el buen chileno, a los estudiantes en general, las prácticas, como se dice, nos tocan, nos pillan ahí a la buena de Dios, porque no hay herramientas y si las hay, se quedan solamente en el tema teórico, en la academia y no les cuesta, bajan, por lo menos en psicología cuesta aterrizar. De repente los profesores me he dado cuenta que se van muy en la profunda con la teoría y cuesta bajar a la realidad y uno cuando pasa. Es súper importante, ¿no? La base teórica para todo, ¿no? Yo si voy a hacer un pay de limón voy a leer una receta, pero no quiere decir que me quede como el de la foto. Esa es la gran diferencia. Ahora, lo que tú planteas, yo creo que también se convierte en una invitación para que quienes están hoy día aquí conectados a las 9 de la noche y que de verdad se bajó muy poca gente, cosa que de verdad me impresiona y agradezco. Si es que alguno de ustedes trabaja en docencia, la invitación es precisamente, si trabaja en docencia, por ejemplo, en habilidades clínicas, a tomar esta herramienta y a practicarla sobre todo en aquellas instancias donde uno sabe que más que formar a un estudiante en el desarrollo de un proceso psicológico estándar, tiene que formarlo en aquellas cosas que nosotros mismos nos encontramos, que son del extremo de la campana, ¿ya? Esas cosas que nadie te enseña y las sabemos, ¿bien? Así que muchas gracias, Nadia. Paz tenía la mente levantada, yo creo que después la María Jesús. Uno diría que es sentido común nada más. Sí, claro. Gracias. Yo quisiera ahondar un poco en el punto, en lo que conversaban, que de igual forma creo que tenemos que empujar también este trabajo interdisciplinario y colaborativo, porque en el fondo no somos islas separadas, todos vamos al mismo objetivo, que es atender pacientes. Entonces creo que en las carreras debemos dejar de ser estas islas aisladas, digamos, y trabajar con los otros, que es muy enriquecedor. Y me encanta trabajar con los psicólogos. Yo he empezado a trabajar, pero uno tiene que, y también para otras áreas, me gusta trabajar con los médicos en otros lados. Entonces uno tiene que abrirse, porque en estricto rigor vamos todos y cada uno aporta desde su mirada, y uno va aprendiendo y entendiendo. Entonces, creo que esa mirada también, creo que uno tiene que abrirla a no solo en su propia disciplina, sino que también con los que vas a trabajar en las instituciones de salud. De hecho, nada mejor que el aprendizaje integrado. Así es. Ayer que yo les mostraba, efectivamente, el trabajo fuerte es la dupla. Lo que más se lleva al estudiante es ver a un psicólogo trabajando con un médico en una misma situación, y cómo cada uno puede preguntar. Bien. Paz. Manito lento. La Paz tiene levantada la mano. Yo quería conversar un poco sobre mi apreciación sobre la sala espejo, que nunca me ha gustado. Yo encuentro que es demasiado invasiva para la persona y que es como un conejillo de Indias que está encerrado, y encuentro muy complejo, pero sí me gustaría, yo también voy por lo integral, pero tendríamos que aprender todos que somos todos parte de un engranaje y que todos somos importantes, y que esa cuestión no se enseña, que todos tenemos una importancia y un rol y que tenemos que colaborar juntos. También va con la humildad de las personas, y eso es complicado, que las personas tengan esa humildad de entregar, más que nada entregar los conocimientos que tienen.
y empezar a enseñarle al estudiante desde el principio cómo trabajar con personas. Yo encuentro que es una cuestión así como... Sí. De repente la persona dice, ¿y esto era la psicología? Y empiezan los problemas, y empieza que bajan de peso, que el estrés, que la cuestión, y no hubo una primera acercamiento a la persona, al paciente, o se encuentra con el role-playing, que mis compañeros se morían de miedo, así era una cuestión. ¿Quién va a hacer el role-playing? El profesor perdía más tiempo en que apareciera alguien que lo quisiera hacer, pero si estamos ensayando para ser psicólogos, o sea, por favor, hay que aprovechar la instancia y correr y darle. Eso, como tener más eso, a lo mejor más role-playing, a lo mejor más temprano, ir conociendo personas, porque uno, como decías tú, uno se encuentra con tantas cosas y uno dice, no, es que yo tengo la fórmula, a mí me la enseñaron y esto va a salir súper bien. Yo voy, saco el manual, hago el queque y me queda perfecto. Y uno se encuentra con una persona que dice, no, es que a mí me mandaron. Y me quiero ir luego porque me mandaron del colegio y la cuestión. Y uno queda, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Muchas gracias, Paz. Parece que es una experiencia transversal. ¿Te acuerdas, Claudia, cuando hablábamos de que los psicólogos lo que tenemos de ideas de simulación es al espejo? Miedo, Sí, vergüenza, está ridículo. como traumado con el espejo. Absolutamente. Absolutamente. Sí. Priscila tiene una manito levantada, no la veo, Hola, pero Priscila. tiene una mano. Sí. Hola, buenas noches. Hola, Priscila. Bueno, quiero primero hacer un comentario y después una pregunta. Ya, primero felicitarlas a ambas por esta exposición. La verdad es que muy interesante. Me sorprendió, yo debo confesar que, bueno, yo soy psicóloga, estoy atendiendo en el contexto clínico, entonces cuando yo vi el título de la presentación, la verdad es que yo no revisé a fondo el como contenido, y yo me imaginé, dije, esto puede ser una técnica nueva a aplicar como en psicoterapia, como simulación en contexto clínico. Entonces dije, voy a meterme a ver de qué se trata. Entonces, y bueno, me fui dando cuenta que tenía que ver con otras cosas, pero me pareció bastante interesante y relevante, ya no solo en el contexto del ámbito del psicólogo, sino de cualquier profesión que trabaje con personas, porque nosotros, a diferencia de otras profesiones, trabajamos con seres humanos, entonces para nosotros es súper importante también el tema bueno, del error, siempre lo vamos a cometer, ¿cierto? Y va a ser una instancia, obviamente, de aprendizaje para nosotros, pero también comprender que entre más preparados estemos para afrontar esas situaciones, también mayor también va a ser quizás o menor el impacto que también va a tener sobre la otra persona, porque a veces un error que para nosotros, claro, es una instancia de aprendizaje, también para un paciente puede ser algo más importante. Algo que haga, por Ya pues, ejemplo, que el psicólogo nunca más vuelva a ver a ese paciente. Te interrumpo. exactamente, o que se forme también una apreciación errónea de los psicólogos, Así es. ya como profesión. Entonces, yo creo que este tema es muy relevante y cuando tú ibas hablando, me imaginaba como lo que hubiese sido como mi formación en la universidad si hubiese tenido instancias, por ejemplo, de simulación de manera transversal a lo largo de la carrera. ¿Ya? Porque igual tuvimos algunas instancias como parecía como la sala espejo, el role-playing, pero me imaginaba como lo bueno que hubiese sido tener a lo mejor un programa, ¿cierto? O en distintos ramos de simulación, así como tú lo describías, y mi pregunta de hecho va enfocada a ese ámbito, si existe hoy en día alguna universidad, alguna carrera de psicología que esté implementando este tipo de programas, de simulación en la formación de los psicólogos. Me encantaría saber. Desde lo que yo sé, que es limitado, porque no sé la realidad de todas las universidades, menos de la escuela de medicina, porque, o sea, de psicología, porque la vida me llevó para otro lado. Yo trabajo principalmente con estudiantes de medicina hace un rato largo ya, pero hasta lo que yo sé,
han mejorado las prácticas que tienen que ver con los CAPSI, ¿ya? Donde efectivamente hay más supervisión, creo, pero se sigue haciendo role-playing más que simulación. No, es que la simulación es estructurada y tiene una metodología que efectivamente es bien específica, ¿ya? Por eso, en algún momento planteé que me llamaba la atención la cantidad de interesados, y ciertamente el último comentario confirma lo que yo pensaba. Muchas personas por el título van a entrar pensando que es otra cosa y ojalá les interese y se queden, y efectivamente está pasando, porque es algo novedoso y que uno no llega porque lo busque, en general llega porque lo encuentra, ¿ya? Y se da cuenta que es valioso. Claro, lo que pasa, acá alguien comenta, Manuel ahí tiene una pregunta, Claudia, que yo creo que tú eres Sí. la más indicada para responder, y después dice que los llevan a terreno, pero esto es otra cosa, porque el terreno también tiene usuarios reales, que son súper valiosos, pero con un nivel de técnica y de competencia distinto, creo. Ahí te dejo, Claudia, para que... Yo la estaba leyendo y bueno, Sí. efectivamente, cuando o sea, la simulación lo que tiene como objetivo principal es crear un escenario controlado, ¿sí? Y que anteceda la práctica. Pero también está, digamos, la posibilidad de trabajar comportamientos bastante más simples, donde tengas el docente al lado que te va ayudando y te va guiando, ¿sí? Esto jamás reemplaza la experiencia práctica con pacientes, jamás. Esto lo que hace es acorta, digamos, en oportunidades acorta el tiempo de aprendizaje, de adquirir la competencia, y por otro lado, hay varios estudios que declaran de que los alumnos tienen una percepción mejor de autorrealización, o sea, de autonomía, se sienten más seguros. Entonces, como que lo que ya leyeron, lo practicaron, lo pueden aplicar en un paciente con mayor seguridad. Entonces, son complementarios, es decir, el conocimiento, ¿cierto? La práctica, porque la simulación nunca va a lograr imitar 100% la realidad, porque en la realidad las cosas pasan al mismo tiempo, y uno no puede, es muy difícil que uno logre generar todo lo que pasa alguna vez, que pasa la auxiliar, que pasa esto, que pasa... No ocurre eso. Entonces, por eso es controlado y estructurado. Entonces, pero una vez que ya tiene la estructura mental, donde puedes lograr enseñarles a qué exponerse y trabajar las emociones que le provocan ciertas situaciones, cuando se enfrenta a la realidad es mucho más fácil. Entonces, el soporte del docente siempre. Y ahí entramos al tema de la docencia clínica, cómo yo acompaño al alumno con el paciente, y ahí finalmente lo que uno hace es tutorear, mentorear y usar el modelaje. Entonces, claro, tú también lo puedes hacer en la simulación, pero la simulación lo que hace es que controla una situación y asegura que te puedas enfrentar a ciertas situaciones que en la práctica no siempre la puedes asegurar. Entonces, en el caso, por ejemplo, no sé, en una entrevista de un paciente agresivo, no siempre te toca en la práctica. Y pucha que es bueno saber cómo manejarlo, ¿cierto? O un tipo suicida, hay un montón de cosas que finalmente tienes que saberlo, pero la práctica no te lo asegura. Entonces la simulación ahí cumple un rol muy importante. Entonces, lo que me dice, estandariza un poco la competencia para todos por igual. ¿Mm? Así que sí, son dos cosas, efectivamente es más eficiente, uno no puede quitar una cosa a la otra, o sea, la simulación no es en vez de la práctica, al contrario, es entre medio de la teoría y la práctica, y fortalece la práctica docente en el lugar, y hace mucho más enriquecedor y acelera el aprendizaje, ¿sí? Es por eso nosotros en Chile tenemos, sin duda tenemos las carreras más largas. No, carreras muy largas, porque tenemos todavía hay muchas universidades que están con el sistema muy tradicional de estudio. Bien. Estamos, yo creo. Sí, por la hora además, porque si hay alguien que está esperando... Vamos a lo que todos estaban esperando. Sí. Qué entretenido esto. Para cerrar la clase. ¿Podemos concursar? Leo.
Primero quiero partir agradeciéndoles por su participación a cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a las expositoras Patricia y Claudia por la excelente charla que han dictado el día de hoy. Y a continuación les voy a dejar los links para optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida del día de hoy. Te los voy a dejar ahora en el chat, el link para Chile y para México. Bueno. Entonces, primero les dejo el de Chile y el de México. Y bueno, y ahora voy a compartirles pantalla para iniciar el sorteo y para ver quién va a ser el ganador del cupo del curso que se va a sortear el día de hoy. Vamos a ver. Compartir pantalla. Es que se fue para arriba el link con el tema del chat. Sí. De todas maneras, ahora lo voy a compartir en la pantalla en un QR si es que no lograron. Ah, buenísimo. Sí. Si es que no lograron. A ver. No ha llegado, revisé más arriba y no ha llegado. Yo lo vi. A ver, lo voy a tratar de atajar. Acá en la pantalla que estoy compartiendo hay un QR para que también puedan verlo con el celular. Y ahora les voy a compartir también el sorteo. De todas maneras los voy a mandar después cuando terminemos el sorteo de nuevo para que puedan meterse y hacer Vamos con el la parte sorteo. de la certificación. Sí. Acá tengo todos sus nombres puestos, toda la gente que se metió. ¿Lo ven, cierto? ¿Cuántos son? Uy, no me puse los lentes. Entonces... Ya. 602. ¿Ven la pantalla, cierto? Sí. Súper. Sí. Vamos a ver quién gana. Hay redoble de tambores. María Angélica Lillo, ¿está por María ahí? Angélica. ¿Está? ¿Está al agua o no? La que no está al agua. Sí, el que no está, pasamos al siguiente. Estoy. ¡Bien! María Angélica. ¡Oh, qué bueno! ¡Súper! ¡Qué Bueno. suertuda! Ya, Cancela excelente. tus planes de la noche y sábado por la mañana. Súper, sí. Ah, Ya, te muchas agradecemos por gracias. participar en la sesión del día de hoy y te felicito por ser la ganadora del curso Emociones. de entrenamiento de simulación clínica para profesionales de la salud mental. Y por lo que te comentamos que el día de mañana te va a contactar la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y todas las participantes de esta charla y por supuesto a Patricia y Claudia por haber compartido sus conocimientos. Gracias. Esperamos que tengan una excelente semana y los esperamos en futuras ocasiones. Que tengan una muy buena noche. Chao. Muchas Chao. gracias. Chao, muchas gracias. Chao, Gracias, chao. excelente noche, excelente Chao. ponencia, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.